compartirles a ustedes que en el año 2004, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y la bifobia. Esto en conmemoración con el día en que se eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Es un tema muy interesante y esta mañana justamente para hablarnos sobre el mismo nos enlazamos vía telefónica con Paul Alcántar Arteaga. Él es profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Paul, muy buenos días, un gusto, un placer saludarle. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Niria? Un gusto. Gracias por el espacio. Platíquenos un poco, nos vamos a ir al origen, si le parece, Paul, porque aquí me estoy encontrando ya con datos importantes sobre este día, sobre esta conmemoración, y sería interesante recordarle a la gente que hace años atrás la homosexualidad estaba clasificada como una enfermedad mental. Así es, Uh-huh. y no solamente una enfermedad mental, Sí. estaba considerada, y bueno, ahorita vamos a hablar más al respecto, sino que era considerada como una patología que incluso hasta moral. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de una condición que durante mucho tiempo fue criminalizada y que fue tomada como una amenaza para la estabilidad y el estatus social en distintas sociedades, y no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, particularmente en los países occidentales. Hay que recordar, Nidia, que para que la Organización Mundial de la Salud eliminara esta categoría de la homosexualidad como parte de su catálogo de enfermedades mentales, tuvo que pasar mucho tiempo y sobre todo un esfuerzo muy importante de los activismos mundiales, particularmente el activismo internacional que impulsó mucho este esfuerzo y esta incidencia política para quitar la homosexualidad como parte de este prejuicio. Y no se puede entender esta acción del organismo internacional sin el empuje de las plataformas internacionales como la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays, que desde los años 70, particularmente desde 1978, estuvo trabajando con organizaciones de muchas partes del mundo, de América del Norte, de Europa, y posteriormente con países considerados del tercer mundo, como países de América Latina, de Asia y de África, para llevar esta agenda a un plano internacional. Es decir, tuvieron que pasar prácticamente 12 años para que la Organización Mundial de la Salud encontrara en todos los planteamientos y argumentos de las organizaciones de la sociedad civil los suficientes planteamientos y argumentos para eliminar esta condición Uh-huh. como parte como parte de la vida humana, ¿no? De la condición humana. Entonces, ahora, sí. Sí. No le escucho, adelante. No, y digo, para tener esta idea, me parece que es muy importante no perder de vista esto porque Sí. al final este es un esfuerzo de la sociedad civil, que al final los gobiernos tienen que asumir por los convenios internacionales que les obliga a cumplir con las determinaciones de la Organización de las Naciones Unidas, y por lo tanto me parece que es muy relevante no olvidar esta fecha. Uh-huh. Ahora, ¿qué es, si nos puede decir, Paul, la homofobia? ¿Qué entendemos por transfobia y bifobia? Bueno, mira, la homofobia, transfobia y bifobia tiene que ver con un comportamiento que tienen las personas hacia, una aversión que tienen las personas hacia lo desconocido, ¿no? O sea, si lo ponemos en las grandes categorías de las fobias que hay en muchos espacios, ¿no? La fobia es una expresión de aversión, una exageración y un miedo exacerbado hacia lo que consideran como desconocido, ¿no? Y en el caso de la homofobia, pues es una expresión hostil, incluso que se puede convertir violenta hacia las personas que se autoadscriben como personas homosexuales. En el caso de la lesbofobia, es la misma condición, las personas que sienten una aversión, un cierto odio y un cierto coraje hacia las personas, a las mujeres lesbianas, pues se expresa a través de la lesbofobia, ¿no? Y así también nos podemos ir con la transfobia, la misma particularidad hacia las personas trans, ¿no? Ya sean mujeres o hombres trans,
y la bifobia de igual manera, ¿no? Toda esta expresión de enojo, coraje, miedo, violencia hacia las personas que se autoadscriben como personas bisexuales, ¿no? Entonces, ya metemos, si escucha el auditorio, estamos metiendo ya más categorías, porque al final la diversidad sexual, la diversidad sexogenérica, pues se amplía a otras poblaciones que también pues son reconocidas como parte de la diversidad amplia. Y supongo que todas estas fobias desafortunadamente son las que han contribuido a esos casos de acoso, de tortura, de detenciones arbitrarias, ¿no? En contra de personas que forman parte de la comunidad. Así es. Si ya lo ampliamos a un espectro más colectivo, más social, resulta que la homofobia, lesfobia, bifobia, transfobia se puede observar, incluso se puede percibir desde la política pública, ¿no? Y ya me voy a meter en el terreno de cuál es el papel que juega aquí el Estado, ¿no? El Estado que tiene que regular las tensiones de los conflictos sociales. Cuando el Estado no garantiza la armonía entre estas personas históricamente relegadas de la narrativa y de la normalidad que tendríamos que aceptar como parte de la condición humana, pues aquí es cuando ya empezamos a ver que el Estado no realiza acciones concretas para cuidar su integridad, pero sobre todo la dignidad de las personas. Cuando el Estado es omiso y no garantiza la dignidad de las personas, ahí es cuando vemos que hay una homofobia, lesfobia, bifobia, transfobia de Estado, ¿sí? Es decir, que los gobiernos, las instituciones públicas no hacen lo mínimo necesario para garantizar esta dignidad de estas poblaciones. Y es cuando observamos que pueden existir malas prácticas que pueden llevar a un extremo de abuso de autoridad, incluso hasta una violencia expresada en muchos términos, ¿no? Que va desde la violencia física e incluso hasta la violencia política. Así es que, el día de hoy nos recuerda que al final la sociedad tiene que comprender que el pacto tiene que estar mucho más amplio cuando se reconoce la visibilidad de las personas, y las autoridades tienen que tomar acciones muy concretas para garantizar estas armonías, porque si no, entonces estamos dañando la dignidad de las personas, particularmente de estas poblaciones. Se podría decir que las desigualdades que existen actualmente basadas o derivadas en la orientación sexual se incrementaron también con la pandemia de COVID-19. Estamos ya en el periodo pospandemia, ya algunos años después, pero todavía seguimos hablando de lo que nos dejó, y en este tema no sé si también dejó algo, Paul. Sí, mira, de hecho, tengo aquí algunos datos que ha lanzado algunas organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia ejercida en contra de estas poblaciones, y podemos ver que por lo menos en el último trienio, si contamos del 2021 al 2023, justo cuando la pandemia estuvo su pico de emergencia y después tuvo su declive, tuvimos 231 asesinatos. Ojo, 231 asesinatos registrados por las fiscalías estatales en todo el país. Esto significa que tenemos también muchos asesinatos que no son registrados por los ministerios públicos, y esto nos habla de un reto importante para que las instituciones públicas hagan todo lo necesario por visibilizar esta emergencia. Y también te voy a, nada más para que te des una idea y se dé una idea el auditorio, tan solo en el 2023, 66 personas fueron asesinadas asesinadas por razón de crímenes de odio, de las cuales 65% de estos asesinatos, es decir, 43 asesinatos fueron hacia mujeres trans. Esto es muy alarmante porque, si bien los registros que se tienen sobre personas homosexuales, gays, varones, que se asumen como gays, fueron 14, tenemos 43 personas trans que fueron asesinadas en el 2023. Y esto es muy alarmante, insisto, porque significa que entonces, a pesar de que hemos tenido avances legales, avances para reconocer, respetar e incluso erradicar la discriminación con esas poblaciones, todavía existe un profundo ánimo de discriminación e incluso un profundo ánimo de,
de aniquilar este tipo de poblaciones, ¿no? Hay todavía un sentimiento entre la sociedad para invisibilizar a este tipo de personas. ¿Cuáles son el tipo de violencias que vemos entre la comunidad LGBT y más? Bueno, el más frecuente es la violencia física. La violencia física no se ha erradicado, incluso no se ha disminuido. En la pandemia no hemos tenido registros que este comportamiento, incluso esta violación de derechos humanos se disminuye. Al contrario, es una violencia que ha ido incrementando. Después viene en segundo lugar la violencia sexual, viene en tercer lugar la violencia verbal y por último la violencia psicológica. Hay que comprender también, Niria, que cuando hablamos de violencia contra las personas, el primer síntoma que tenemos que poner siempre en alerta es cuando empiezan estas agresiones verbales. Y así es como empieza la escalada de violencia hacia las personas. Por eso es que ningún tipo de expresión verbal que vaya en contra de la dignidad de las personas tiene que tomarse como un chiste o tomarse como algo simple. Es la primera alerta la primera alerta que debemos de tener y tenemos que considerar para evitar que esta violencia escale a algo mucho más delicado, ¿no? Y por último, nada más para cerrar esta idea, si bien se ha avanzado en temas legislativos para evitar mayor violencia contra las poblaciones LGBT, es importante también tomar en cuenta que las entidades federativas aún les falta mucho por avanzar en esta materia. Si bien en el plano nacional y algunas entidades se ha reconocido que incluso existen esfuerzos institucionales para erradicar la visibilidad de las personas trans a través de estas mal llamadas terapias de conversión. Hay que recordar que el 26 de abril pasado el Senado de la República aprobó una iniciativa donde se prohíben totalmente estos esfuerzos para corregir, y lo pongo entre comillas, corregir las identidades de género. Todavía existen entidades de la Federación que no legislan o no reforman sus marcos jurídicos para prohibir este tipo de prácticas que son prácticas de tortura, son prácticas de intervención y de violencia física, emocional hacia las personas, particularmente niñas, niños y adolescentes que son sometidas a torturas como descargas eléctricas, abuso sexual, e incluso pueden llegar hasta la práctica del exorcismo. O sea, es algo que en pleno siglo XXI todavía existen espacios sociales que criminalizan y violentan de una manera muy extrema a estas poblaciones, ¿no? Entonces, con esto te quiero decir que nos hace falta todavía mucho para avanzar en la erradicación de las violencias contra estas poblaciones, y me parece que el día de hoy nos recuerda que tenemos todavía estos retos por delante. Claro, y es muy positivo poner estos temas sobre la mesa, difundirlos, hacerlos del conocimiento de la gente, para que pues nos lleve a la reflexión y entendamos lo necesario que es pues actuar en consecuencia ante estas situaciones tan lamentables. Por lo pronto, pues agradecerle, Paul, que nos haya tomado la llamada y que nos haya ejemplificado y compartido todos estos datos. Muchas gracias, Niria, un abrazo.